buenas noches y bienvenidos una semana más a Pedro Beltrán Informa, un programa desde el que, como saben ustedes, tratamos de resolverles dudas sobre temas cotidianos, temas que tienen que ver con la justicia, y hoy vamos a hablar de embargos. Lo vamos a hacer, como siempre, con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados y nuestro anfitrión en este programa. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches y gracias por venir a nuestra casa. Gracias a ti por invitarnos, como siempre. Y bueno, pues es un tema que es muy amplio el que vamos a abordar hoy. Vamos a hablar de embargos. Un embargo se puede producir por un tema menor o se puede producir por un tema más importante. A mí me gustaría que, en primer lugar, empezásemos por lo sencillo, por lo fácil desde el principio. ¿Qué es un embargo, Pedro? Sí, el embargo habría que diferenciarlo de la hipoteca, porque mucha gente tiene tendencia a confundir las dos cosas, o en el caso de la hipoteca dice me han embargado el piso, lo cual técnicamente no es correcto. Dicho de una manera simple, que ahora explicaré, el embargo se constituye, cuando uno hace una hipoteca, es como si estuviera constituyendo un embargo anticipadamente. Es decir, hace una hipoteca, se toma una inscripción en el registro de la propiedad, porque la hipoteca es un derecho de constitución registral, y a partir de ese momento no se puede decir que la finca esté, o la vivienda esté embargada, lo que está es hipotecada. Bien, si tú has pedido un préstamo a una entidad bancaria o a cualquier persona, y has pedido un préstamo hipotecario, tú ya tienes esa hipoteca anotada en el registro de la propiedad, con lo cual, en definitiva, en el lenguaje coloquial se diría que ya tienes la vivienda embargada, lo cual no es cierto, porque bueno, lo que has hecho es que has constituido una hipoteca. Pero puede ocurrir que tú hayas pedido un préstamo y no hayas solicitado, en el momento de constituir el préstamo, no te hayan solicitado ninguna garantía, es decir, a ti te han dado un préstamo de 10.000 euros, por ejemplo, una entidad bancaria o un particular, y tú no has pedido ninguna garantía. Y luego no pagas. Si no pagas, te van a llevar al juzgado, y ese va a ser el momento en el que se va a hacer lo que se entiende como embargo, es decir, tú no has podido pagar esa cantidad y te van a embargar. Te pueden embargar tu vivienda, te pueden embargar el vehículo, te pueden embargar el sueldo, en fin, cualquier cosa que tú tengas. Ese embargo, si es de una vivienda, va a constar en el registro de la propiedad, es decir, también se va a anotar. Y en ese momento el embargo se va a equiparar a la hipoteca, porque tú tienes la vivienda embargada, y esto significa que tienes una nota en el registro de la propiedad que hace constar que esa vivienda está embargada. En la práctica tú no vas a notar nada, no es que el embargo sea que en la práctica inmediata. Sí. En la práctica futura sí, si sigues sin pagar te van a subastar la vivienda, lógicamente, pero el embargo de la vivienda no significa que tú tengas tu vivienda precintada o que te hayan puesto un cartel. O que no puedas acceder a ella, sí, puedes seguir viviendo en esa vivienda aunque esté embargada. Sí, tú puedes seguir en la vivienda aunque esté embargada, exactamente igual. Y habrá que esperar a que la vivienda sea subastada en un procedimiento judicial para que se pueda, para que llegues a perder en definitiva esa vivienda. En una vivienda está claro, en un sueldo ya lo vas a notar un poco más, claro, porque te van a embargar el sueldo. En la primera, el salario mínimo interprofesional no es embargable, son 645 euros ahora en España. Eso no es embargable. Luego, de la siguiente cuantía, del segundo salario mínimo interprofesional, se embarga un porcentaje, va primero un 20%, un 30%, en fin, va subiendo según el porcentaje del salario mínimo interprofesional, según lo que sea tu sueldo en las escalas siguientes. Pero ya, lógicamente, pues te están quitando una cantidad mensualmente. En lo que más lo vas a notar es si tienes dinero en cuenta. Tanto que lo vas a notar como que se te va a ir a volar el dinero de la cuenta directamente, y es lo más rápido y lo más eficaz.
por lo cual, sin animar a nadie a que comita el delito de alzamiento de bienes, que quiere decirse levantar los bienes para no pagar a los acreedores, si alguien tiene dinero en cuenta y tiene problemas, lo primero que debería hacer es dejar de tenerlo en cuenta, dejar de tenerlo a su nombre, ponerlo a nombre de otra persona o a esperar que vengan tiempos mejores y que le embarguen otra cosa que le pueda dar más tiempo para poder solucionar sus problemas. Siempre teniendo en cuenta que esa acción constituiría un delito y que es también fácilmente comprobable si esa retirada de efectivo se ha hecho con posterioridad al embargo vamos a ver, con posterioridad al embargo, a que se haya iniciado un proceso. Si se ha iniciado un proceso es que te van a embargar ya. Yo digo a alguien que anticipe que puede tener problemas y es un consejo pues que podría dar en mi despacho y que quizás no debería dar tanto en público, pero en publicidad abierta, pero creo que yo no lo he interpretado como un consejo, lo he interpretado como una información. No es un consejo, es una simple recomendación. Lo que está claro es que lo más fácil de embargar es la cuenta corriente, porque ahí te bloquean, y si tú tienes una deuda de 10.000 euros, si tienes 10.000 en cuenta corriente, pues te han bloqueado. Claro que tampoco parece muy razonable tener 10.000 en cuenta corriente y tener la deuda de 10.000 euros, pero en fin, puede que haya razones, o puede que esa deuda realmente no la debas, en ese caso la tendrás que discutir. Y siguiendo con los bienes a embargar, te pueden embargar el coche también, pero normalmente el embargo del coche no lleva aparejado el precinto, salvo en vehículos de alta gama. El precinto sí que quiere decir que te lo precintan, que lo quitan, no se puede usar. Te lo quitan y se lleva a un depósito hasta que se subaste. Pero eso normalmente no se está haciendo, como digo, porque los coches pues se deterioran y tampoco se está haciendo en coches, sí, de lujo, en algunos casos sí que lo hemos visto hacer. Y luego es muy importante distinguir en virtud de qué debas tú el dinero y cómo esté instrumentado, porque puede estar instrumentado en un título que sea un título ejecutivo, quiere decir que automáticamente dé lugar al embargo, y dicho de forma sencilla que se pueda entender, que primero se embarga y luego se discute, sí. O primero se discute y luego se embarga, es decir, hay que llegar a una sentencia judicial porque se discute si se deben las cantidades o no, por deudas, por los conceptos que sea, impagos que hayan podido existir de cualquiera, mensualidades arrendaticias, de lo que sea. Primero habrá un juicio y si se llega a ese juicio y lo pierdes, se dictará una sentencia. Y en esa sentencia se podrá ejecutar la sentencia y te podrán embargar. Pero esto requiere un proceso que puede durar fácilmente un año hasta que empiecen los trámites del embargo. Si por contra tú lo que tienes es un título que, bueno, las letras de cambio eran los ejemplos más claros, un título intervenido notarialmente, un reconocimiento de deuda notarial, que ya te permita el embargo directo, en ese caso pues te van a embargar y luego tendrás que discutir sobre si ese embargo era o no correcto, pero lo van a hacer con el embargo hecho. Un procedimiento que se utiliza mucho también para embargar cuando son facturas es un juicio que se llama el monitorio, que habrán oído oír muchos telespectadores, que está copiado de la legislación alemana, y en ese procedimiento se ejecuta con... no es exactamente ejecución todavía, se presenta una demanda, se presentan las facturas, es una demanda muy sencilla, y se dice tal persona me debe tanto. Si al requerir a esta persona no se opone y no dice nada, automáticamente sigue adelante el proceso, ya sí que se despacha ejecución y al despachar ejecución se despacha el embargo. Es importante que también quizá como consejo a nuestros telespectadores, porque es una práctica que la hemos visto a veces en acción, que es personas que tienen su vivienda embargada y que tratan de venderla antes de que esto se sepa. En este caso, siempre hay que pedir una nota simple, que en esa nota sí aparece, está anotado ese embargo en esa nota, ¿verdad? Técnicamente es imposible vender una vivienda embargada.
si no es con el consentimiento del acreedor que la ha embargado. Vamos a ver, si tú tienes una vivienda que vale 150.000 euros y esa vivienda tiene anotado un embargo de 80.000, necesitas el consentimiento del acreedor con el embargo de 80.000 para poder vender la vivienda. Bueno, cuando digo técnicamente es imposible si lo haces en una escritura de propiedad. Si lo haces legalmente, claro. Sí, pero si lo haces en un contrato privado sí que entiendo bien me refiero tu pregunta. Esto ha ocurrido a sí, veces. Eso ocurre sí, ha ocurrido con cierta frecuencia, también hay gente muy confiada. Por supuesto, el consejo es pedir siempre nota del registro de la propiedad y sobre todo si porque... no una venta, quizá una señal. Bueno, pues... muy bien claro, expresado, sí, y esa señal sí que ya es algo que se pierde, si no hemos comprobado previamente que esa vivienda está libre de cargas, o que las cargas que tiene son cargas con el banco y no con un embargo, no por un embargo. Bueno, cargas con el banco o no con un embargo, no te entiendo bien la pregunta. No, me refiero que cuando uno compra una vivienda y esa vivienda tiene cargas con el banco, se puede subrogar, efectivamente, se puede subrogar a esa hipoteca, que en fin, que son cosas normales dentro de, están dentro de la normalidad. Sí, te puedes subrogar en la hipoteca si el banco quiere que te acepte la subrogación en la hipoteca, si no, no te vas a poder subrogar, pero sí, si hay otras cargas, las vas a tener que pagar, porque si no las pagas, pues... Claro. Te has quedado... Claro, pero que es importante quizá ese matiz de comprobar antes de dar una señal en mano a Aquí alguien. En España en general se compra y se firman documentos con mucha alegría y sin asesoramiento. Esto, en comparación con los ciudadanos extranjeros, en otros lugares la gente se asesora mucho más preventivamente, lo cual también da lugar a menos litigios después. Pero cuesta poco informarse. Lo mismo cuando compras que cuando alquilas. El nivel de asesoramiento cuando se alquila es cero y el nivel de solicitud de documentación también cero. Claro. Y por eso se están produciendo tantísimos alquileres que son fraudulentos. Es decir, la gente alquila una vivienda y no le pide el título de propiedad al vendedor. O sea, aparece alguien por allí diciendo yo soy el propietario de esto y ya está, y me lo creo y después es cuando vienen los problemas. Pero sí, por supuesto, si hace falta informarse y pedir una nota del registro para alquilar, con mucho más motivo hará falta para comprar, porque el desembolso va a ser más grande. También se alquilan viviendas que están embargadas, y como no existe físicamente ese precinto, como tú bien decías, Pedro, pues quien la alquila se puede encontrar con que en un momento dado le obliguen a abandonar la vivienda porque se va a subastar. Exacto, pues por eso mismo digo que se hace sin pedir nota del registro. Se alquilan viviendas que están embargadas y se alquilan viviendas que están hipotecadas, pero que están hipotecadas ya por la hipoteca en ejecución y que está cercana a la subasta. Eso está en el orden del día de los juzgados de Alicante, las vistas por procedimientos por ocupantes que no ocupas, que es distinto, es decir, el ocupa, del que hablamos un programa dedicado a los ocupas aquí en este espacio, hicimos uno, el ocupa es el que entra en una vivienda ilegalmente, pero tú puedes alquilar una vivienda legalmente y no eres un ocupa, eres un ocupante con un título, con un contrato de arrendamiento, y resultar que como ese contrato de arrendamiento no está inscrito en el registro de la propiedad, cosa que tampoco hace casi nadie, porque casi nadie se inscribe los contratos en el registro de la propiedad, pues el gasto no es importante, pero no se hace. El contrato Perdona, Pedro, ahora quizás se hace más porque si no existe ese registro no hay derecho tampoco a las deducciones, que aunque las han rebajado todavía en algunos casos hay personas que se deducen parte del alquiler. Y si no está inscrito ese alquiler en el registro, no ha lugar a esas deducciones, a esas aún así ventajas sigue siendo fiscales. Un porcentaje muy bajo el número de arrendamientos que se inscribe. Y el tema es que si no está inscrito y tú tienes una ejecución hipotecaria, resulta que el propietario tiene una ejecución hipotecaria, pues tú te vas a encontrar con la sorpresa al año y medio de que te van a lanzar de esa vivienda que tú has alquilado y a lo mejor en la que has hecho unos gastos, en fin, o has tenido unas perspectivas de permanecer durante unos años, por lo cual sí que hay que asesorarse, y si eso es en relación con los contratos de arrendamiento, pues mucho más con la compraventa. El contrato de arrendamiento es que directamente te echan de la vivienda, porque
tú puedes defenderte en un juicio diciendo que eres un ocupante legítimo, pero bien, si no lo has inscrito o por la fecha ya estaba adelantado el proceso de ejecución, etcétera, muchos jueces consideran que no, que el contrato no es válido y, bueno, pues vas fuera. Además, aparte, le has estado pagando el alquiler a alguien que no era el propietario, porque en muchos casos, cuando ya hablamos de ejecución, el banco en el procedimiento judicial se ha adjudicado esa vivienda y después de adjudicarse la vivienda tú vas y la alquilas y no sabes que esa vivienda ya no es propiedad del que te la ha alquilado porque el banco ya se la ha adjudicado y lo que está es simplemente en trámites para obtener la posesión. Como esos trámites para obtener la posesión desde que se adjudica la vivienda pueden prolongarse fácilmente un año, pues hay gente que aprovecha y dice, bueno, pues mira, mientras tanto yo aquí estoy cobrando. Y es absolutamente ilegal porque está cobrando unos alquileres de una vivienda que ya no es suya. Claro. Pedro, hemos hablado de lo que es un embargo a una persona física, por una deuda que contrae una persona física, pero ¿qué ocurre cuando este embargo se produce a una persona jurídica y qué efectos tiene sobre los administradores de la empresa? El embargo sobre los administradores de la empresa directamente no produce efectos, directamente es a la empresa solo. Habría que ir a un procedimiento después de responsabilidad de los administradores si no se consigue cobrar esa deuda, acreditando que ha habido una negligencia por parte de esos administradores, acreditando que han cerrado la empresa con un sistema del persianazo sin rendir cuentas a nadie y sin presentar ningún tipo de balance, y en ese caso sí que se puede ir contra los administradores, pero no es un procedimiento sencillo, no tiene el resultado asegurado y luego muchas veces lo que pasa es que esos administradores tampoco tienen bienes, porque si se han metido en una empresa que ha funcionado mal, pues cautelarmente no tienen nada inscrito a su nombre, o lo tienen a nombre de terceras personas, o de otras empresas que las tienen como realmente depositarias de los bienes reales de esas sociedades. En fin, no es un procedimiento sencillo de seguir el procedimiento contra los administradores y no es automático, porque tendrás que ir a un juicio declarativo en donde tendrás que discutir sobre si realmente ha habido responsabilidad, sobre si no la ha habido, etc. En este caso, el embargo sería a los bienes que están a nombre de la empresa, de la mercantil, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de procedimiento se usa en estos casos? ¿Cómo se hace? Para el procedimiento de embargo depende de si tú tienes un título que tenga una fuerza ejecutiva o no tenga fuerza ejecutiva. Si tú tienes ese título, un título que tiene fuerza ejecutiva, para que lo entiendan los telespectadores, podrá ser letras de cambio, que difícilmente, porque se usan bastante menos ya, un reconocimiento de deuda hecho ante notario, una póliza de préstamo que se ha intervenido también notarialmente. Bien, si tú tienes este título que tiene esta fuerza ejecutiva, vas al juzgado y presentas lo que se llama una demanda ejecutiva. Este procedimiento te va a llevar a que estés embargando en un mes o mes y medio. Una vez que tienes embargado, la parte contraria se puede oponer y puede discutir y puede decir que, mira, pues no es correcto, tú me has embargado por 10.000 euros y no es verdad, porque yo a ti no te debo 10.000, te debo solo 5.000, como te demuestro con estos recibos que te presento y de estos pagos que he hecho. Bien, a continuación se va a despachar ejecución, se va a seguir adelante el juicio según que el juez decida que se debe seguir por la totalidad, por los 10.000 o por los 5.000 en el caso que estábamos poniendo. Y si sigues sin pagar, te van a subastar los bienes. Si te han embargado dinero en cuenta corriente, ya está, eso te lo han embargado y ha desaparecido, pero si no, pues te van a subastar la vivienda, te van a subastar el vehículo, siempre también que guarde una cierta proporción. No te van a subastar una vivienda de 200.000 euros por una deuda de 3.000. Claro. Y sigue adelante el procedimiento, se procede a la subasta, se entrega el dinero al acreedor que ha ganado y al que se le debe el dinero, con unas costas que son considerables. Es conveniente evitar que se llegue a estas situaciones porque luego hay que pagar las costas judiciales, que las costas judiciales en esencia son las costas de los abogados o abogado y procurador que ha utilizado la parte contraria. Es decir, la justicia
En España para los particulares es gratuita. Cuando hablamos de costas judiciales, ese concepto es pues tú tienes que pagar en virtud de unas normas de honorarios y unos aranceles de los procuradores, pues los profesionales que ha utilizado la otra parte. Tienes que pagar esto y ya bien, pues se liquida el procedimiento y se termina. Si tu deuda dimana de un documento que no es judicial, que suele ser la mayoría de los casos, no es judicial, no está bien expresado, no es judicial, que no está intervenido notarialmente, o bien, o no es judicial en el sentido que no es una sentencia todavía, vas a tener que ir a obtener esa sentencia primero. Es decir, no vas a embargar, primero vas a discutir sobre cuánto deben o no, y después vas a tener que embargar. Pues yo digo, mira, tal persona me debe 10.000 euros en virtud de este contrato que firmamos, y era un contrato privado, y después se han hecho unas liquidaciones, y lo cierto es que el saldo final pues de esto son 10.000. Y la otra te va a discutir y te va a decir, no es cierto, porque yo esta cantidad la tengo pagada, porque hice entrega de estos objetos, de estas mercancías que había recibido, fueron devueltas porque no estaban en buenas condiciones, en fin, toda la serie de litigios y problemas que pueden producirse. Habrá un juicio, te darán traslado para que contestes. Después se celebrará una vista oral. En esa vista oral el juez decidirá quién tiene razón, si el que ha presentado la demanda o el que se ha opuesto, y cuál es la cantidad realmente adeudada. Y a partir de ahí, a partir de obtener la sentencia, es cuando se iniciará el procedimiento de ejecución y de embargo de esa sentencia. Pedro, ¿qué debe hacer una persona que tenga cualquiera de estos problemas? Que se encuentre con que no puede pagar una deuda, con que le van a embargar un bien o que le han embargado la cuenta. Imagino que bueno, pues que habrá alguna forma además de pagando, habrá alguna forma de, si no se puede abonar esa deuda íntegramente, habrá alguna forma de llegar a un acuerdo. En fin, en estos casos se está acudiendo también mucho a la mediación, en algunos de ellos, en los que son más sencillos. Pero ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Qué le aconsejarías a nuestros telespectadores, a quien nos esté viendo y tengan este problema? Bueno, lo más aconsejable es que intenten llegar a un acuerdo, que además siempre será mejor que un procedimiento judicial y será menos costoso. Y si lo tienen que hacer con la ayuda de un abogado, pues también, por supuesto, lo pueden hacer, pero sin necesidad de acudir al procedimiento judicial. Depende de si realmente se debe el dinero o no, y depende de las posibilidades que tengan de cobrarles. Hay gente que también a veces lo único que necesita es ganar tiempo, porque deben un dinero y necesitan, bueno, pues ganar tiempo porque no tienen en estos momentos los medios para poderlo hacer. A través de los juzgados se puede ganar mucho tiempo en algunas reclamaciones. Y luego que, si tienen razón, discutan y defiendan sus derechos. Y tampoco se dejen avasallar, porque bueno, la ley concede muchas posibilidades también de poder defenderse y de poder ganar los juicios cuando se tiene razón, bien planteados. Es conveniente guardar todo tipo de documentos, todo tipo de justificantes de los pagos que se han realizado. Me encuentro muchas veces con gente que dice que ha perdido los papeles, o que no los tiene, o que ha entregado el dinero en efectivo y lo da sin más. Somos muy poco organizados en este país para este tipo de cosas, ¿no? Todos no tenemos en mente esas películas americanas donde el protagonista sale con la calculadora y un montón de recibos a un lado, lo guardan todo, lo archivan todo, pero nosotros no tenemos esa costumbre, no tenemos esa cultura. Sí, pero es aconsejable en cualquier situación, y me encuentro con frecuencia en impagos de pensiones matrimoniales que dicen, no, si yo es que se lo daba con un sobre y tal, y como nos llevábamos bien, pues se lo daba y tal, y se lo daba a través de mi hija, y bueno, pero claro, eso no es suficiente justificación después para acreditar el pago de una deuda. Claro. Es mejor hacer los pagos por transferencia. Hoy es muy fácil, además con internet entras, te lo puedes hacer tú mismo con las claves bancarias y no necesitas acudir a la oficina bancaria. Bueno, pues hacer los pagos por transferencia. Ahí tampoco necesitas guardar tanto los justificantes, porque afortunadamente los tienes en el ordenador, en la página del banco, pero en fin,
Sí, guardar los papeles, ser cauteloso, procurar no meterse en obligaciones que uno no pueda cumplir, ser cauto también cuando se presta dinero, porque también me encuentro con mucha gente que es que yo le presté el dinero, pero se lo presté o se lo di en un sobre o me da igual o lo firmó un papel, pero es alguien que claramente sabes que tampoco te lo va a devolver. Saber con quién tienes que hacer negocios y saber con quién tienes que hacer negocios y cómo los tienes que documentar. Porque con el mayor mafioso tú puedes hacer un negocio y si lo documentas bien no pasa nada, no importa si está todo documentado y con garantías. Y con el más honrado y un negocio sin documentar igual nos sale peor, ¿no? Exacto, entonces muchas veces depende de la documentación, sí. Muy bien, Pedro, pues hasta aquí llegamos hoy, no nos queda más tiempo, pero yo creo que hemos aclarado, hemos dejado suficientemente claro pues qué es lo que pasa con estos procesos de embargo y qué es lo que puede hacer quien se encuentre en una situación de estas características. Así que muchísimas gracias una vez más. Nada, gracias a ti y a Información TV, muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes también por habernos acompañado un día más, esperamos haberles sido de utilidad y volveremos la próxima semana. Hasta entonces.